Dejo editorial, hablo con mi socio y le digo, yo ya no puedo. Fue un proceso de poco a poco. Todavía me acuerdo que cerramos esa casa porque también tenemos problemas con el que nos rentaba. Y casi nos vamos a buscar otra más barata. Imagínate. O sea, ¿cómo? Así. Imagínate cómo no quería dejar ir algo. Sí, o sea, tan apegadas estaban que... Bueno, tan apegada estabas que no querías soltar. Y todavía me acuerdo de estar caminando por Polanco. Esta casa ya está remodelada, nos puede funcionar. ¿Por? O sea... ¿Y cuándo te cae el 20 de que ya no? No sé, creo que ahí, en esa vez que fuimos, dije, no, esto no es. Entonces, también una persona muy orgullosa, con mucho ego, en ese entonces, como yo, digo, me voy a poner a buscar lo mejor que pueda de trabajo para que esto no me vuelva a pasar. Y además también era... ¿Qué exigencia, ¿no? ¿Qué exigencia? ¿Qué flojera? O sea, qué flojera, qué látigo, qué flagelarte. Además tenía 33 años y me sentía... Digo, ahorita han pasado 5 años desde ahí, ya pueden calcular pero yo me sentía que ya se me había ido la vida y que decía, ¿cómo a los 33 no he sido exitosa en mi trabajo? Qué ¿Cómo? fuerte. Y ahí dije, yo ya no tengo ganas de operar. ¿Cómo se le hace para no operar? No, pues busca un trabajo en un fondo de inversión y consigue a los emprendedores para que ellos lo hagan. Ellos lo hagan y tú aprendes a cómo invertir en los emprendedores correctos. Y total, empiezo a buscar trabajo. Entro a Jaguar, ahora Wolef. La verdad es que la mejor experiencia de mi vida. Y ahí pues empiezo a ver cómo le hacían los emprendedores y empiezo a observar muchas cosas de cómo funcionaban ellos. Pero más que nada es cuando me di cuenta que yo estaba en depresión. Porque iba a trabajar todos los días como robotcito. Y me encantaba el trabajo, ¿eh? No tiene nada que ver con el trabajo. No. De verdad, creo que fue el año que más crecí profesionalmente. Pero yo no estaba contenta. Y trataba de hacer muchas cosas y no me salían bien. O sea, me acuerdo de errores. ¿Por cómo estabas? ¿Por cómo te sentías? Por cómo me sentía, pero fue muy rápido. Me acuerdo de en abril decidimos, mi socio y yo, hasta aquí llegó. Y en agosto yo ya estaba trabajando. O sea, imagínate que creo que en mayo fui y me entrevisté. En junio, julio me dijeron que sí. Y les dije, denme chance, me voy a un viaje y regreso y ya estoy con ustedes. O sea, es que cortaste con el ex, digamos, metafóricamente hablando, y anduviste en meses con otra persona. O sea, y no tuviste el tiempo como a lo mejor para procesarlo. Pues para procesarlo. Creo que escogí bien porque sí era algo que quería y sí me lo cuestioné y leí mucho antes de... Y lo primero que hice, que es cuando alguien está buscando un cambio de carrera, es hablar con gente que está en el medio. Claro. Que sí lo hice y nunca se me va a olvidar con las tres y se los agradezco infinitamente porque me invitaron a trabajar en una de las industrias más divertidas que hay. Pero al mismo tiempo te das cuenta de la necesidad que hay para el emprendedor, del burnout, de todo. Y al mismo tiempo yo lo estaba viviendo. Exacto, lo que te iba a decir. Tú lo estás experimentando en carne propia. Experimentando. Y me acuerdo que me dicen un día, Eric y Cristóbal, los socios del fondo, me dicen, Pilar, pues aquí está tu feedback, hay que mejorar esto, cambiar esto, etcétera. Y esto está muy bien, síguelo haciendo. Y les digo, claro, nos vemos en 3 meses porque eran cambios que tenía que hacer. Y regresan a los 3 meses y me dicen, vas muy bien. David, así, empecé a llorar. Me dicen, ¿qué está pasando? Y yo, es que estoy cansada. No me debería costar tanto estar en un trabajo. Y ahí es cuando se cae esta creencia limitante de tienes que trabajar mucho para recibir. Pero yo ya estaba con una psicóloga y que me ayudó mucho. Y me decía, es que ¿por qué te tiene que costar tanto hacer algo? Y al mismo tiempo me había hecho el Human Design. Cuéntanos qué es eso para que la gente sepa. El Human Design no es un examen pero es una metodología que te ayuda a entender quién eres como persona. O sea, tu carácter de tu persona. Tu personalidad. Tu personalidad basada en tu cumpleaños. Entonces trae como de astrología y otras metodologías que combinaron hace un par de años y te ponen una foto de quién eres tú. Entonces me había hecho el Human Design y no tenía nada que ver con un fondo de inversión. Con lo que estabas haciendo. Con lo que estaba haciendo. Y ahí es cuando me empiezo a cuestionar de, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy contenta, pero estoy pasándola muy mal otra vez. ¿Qué necesito? Y
Hablamos mutuamente, o sea, mis jefes y yo, y es, Pilar, no tienes por qué estar en un lado que lloras cuando te salen bien las cosas que quieres hacer, y pues llegamos a la decisión o que me cambiaba de puesto y me quedaba como relaciones públicas nada más medio tiempo, para que también tuviera un tiempo como de respirar y volver a agarrar energía, o qué quería hacer yo, y ahí decidí salirme. Sí te dabas cuenta del espiral en el que estabas. Claro. O sea, sí lo hacías consciente. Claro. Digo, no, ahí no. Ok. Hasta después lo hiciste consciente. Hasta después que empecé a cuestionarme qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? No sé qué hacer. Justo también llegó la pandemia. ¿Te quedaste en México en la pandemia? Me quedé... No, estuve... Yendo y viniendo. No, estuve como 2 semanas en la pandemia y luego me vine a Monterrey okay. a estar con mis papás. La verdad es que fue una época bien padre, porque también vuelves a hacer casa. Y el regresar a ti misma, que creo que fue... Ahí ya estaba completamente destruida porque no tenía idea quién era, qué quería, hacia dónde iba. O sea, real, mi vida se había acabado, según yo, mi planeación de vida se había acabado 5 años antes, o 4 y medio, a los 30. O sea, mi planeación era casarme a los 30. Y pues no pasó. Y no pasó. Entonces, esos 5 años, que aunque tuve cosas increíbles, no me había vuelto a cuestionar qué quería, quién quería ser, qué quería dejar en el mundo, cuál era mi propósito de vida. Y empecé poco a poco a qué me gustaba hacer de chiquita, cómo me conectaba conmigo misma, la pandemia, y fue como empecé a estudiar coaching. Empecé en el TEC en psicología organizacional, entonces me volví a reconectar con esa parte de mí muy humana, que me encantaba toda la parte de desarrollo humano, y al mismo tiempo, por no dejar atrás, fui consultora. Y ya me di cuenta que la verdad que la parte de coaching me gustaba mucho, y más que nada la parte de conectar. De conectar con el propósito y la autenticidad, como que quién eres tú, hacia dónde vas, cómo vas a regresar a ser tú misma y cómo se te va a quitar la pena de ser tú misma ante los demás. ¿Qué fue porque lo platicas obviamente ya después de un rato o un ratote de trabajar, de llorarle, de procesarlo? ¿Qué fue lo que crees ahorita que te ayudó a levantarte de estas caídas? O sea, de las caídas en estos 5 años o en este tiempo, donde a lo mejor no se cumplió el plan que habías soñado en algún momento, donde a lo mejor el emprendimiento no funcionó como tú esperabas, más allá de los resultados, donde pasaron cosas que te hicieron cansarte, agotarte, estarte en esa espiral. Ahorita, ¿qué crees que a ti te ayudó? Como para ya después, porque ya luego viene Uma, que ahorita nos platicas, pero luego viene Uma y la conexión y el empoderamiento a mujeres y tal, y que te veo muy realizada, muy plena, claro, con sus cosas, pero así te veo ahorita. Sí. Pero ¿qué fue dónde estuvo como el punto para llegar a eso? Yo creo que fueron muchas cosas, y de hecho yo digo que esto no se acaba nunca, aunque hay que ver cuándo es suficiente, porque luego también nos vamos al extremo. Pero empecé mucho pues a trabajar con diferentes guías, que ahí me sirvió mucho como irme hacia adentro. Como que yo siempre me he ido hacia afuera. ¿Qué esperan los demás de mí? ¿Qué quieren los demás de mí? ¿Cómo debo ser ante la gente? ¿Por qué debo ser así? Y nunca es, ¿quién soy yo? Una pregunta tan sencilla y tan fácil como decir, ¿qué de verdad quiere mi alma? Que a veces no lo hacemos, porque nadie nos educa. Ni nos educaron, o sea, a ti y a mí nos tocó ni tener 5 minutos de meditación. No existían esas cosas. Ni qué significaba la psicología, qué te había pasado, que era una creencia limitante, una palabra que todo el mundo usa hoy en día. La vulnerabilidad tampoco. Entonces, no había permiso. Incluso ahorita que dices esto de la exigencia, yo también me ha tocado vivirla en muchos momentos de mi vida, pero era ponte a estudiar, ponte a trabajar y ponte a ser exitoso. Porque exacto. Eso es lo que toca. ¿Y qué significaba ser exitoso? También. Exacto, claro. ¿Qué significa hasta ahorita? Claro. Tener mucho dinero. Para mucha gente. Es tener una casa muy grande, viajar mucho, tener una pareja con buen cuerpo. ¿Qué significa ser exitoso? Que no tiene nada de malo lo que cada quien decida. Pero no nos cuestionamos para nosotros qué es el éxito. Nos cuestionamos por lo que vemos hasta en los libros. Que la gente el éxito, consigue el éxito. ¿Qué es? ¿Por?